quinto doblete para McLaren de la temporada, quinto, 54º de su trayectoria deportiva, pero Oscar Piastri acabó muy disgustado. Tiene mucho calado esta tercera posición. Se percibía la alegría un poco general para él, ¿no? Para la persona. O sea, un tipo como Fernando, si él dice quiero esto, te aseguro que el equipo levanta las manos. Sin duda. Esto que el equipo me ha dicho o han decidido de cambiar, oye, si tú no quieres entrar, no entras. Lo que está pasando en esta Fórmula 1 es que la gente más joven es mucho más rápida para adaptarse a cambios complicados. Los viejos cracks que están corriendo hoy día van a tener más complicaciones para llevar un auto de estos que el proceso de adaptación que tiene la gente más joven que ha entrado a la categoría. Y Max, es que lo dice hasta cuando abre la radio este fin de semana. O sea, ella lanza mensajes no solo por la mala conducción del coche, es inconducible, ¿no? Si ella lanza esa presión a través, ya no en los medios, sino diciendo, ojo que esto no tiene tanto recorrido ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales. Bienvenidos a Dura la Vita, bienvenidos a Chelsea 1979. Aquí estamos en el paraíso en la tierra, esta vez para vivir un capítulo muy especial de Dura la Vita, porque es el capítulo dedicado a analizar el Gran Premio de Gran Bretaña. Nunca es una carrera cualquiera cuando la Fórmula 1 vuelve a sus orígenes, al lugar donde empezó todo, a The Home of Motorsports, como dicen muy pomposamente los aficionados locales. Pero es así, allí empezó el campeonato y justamente este fin de semana se conmemoraba el paso del Ecuador de esta temporada, 12ª carrera de un total de 24 programadas en el calendario para este año, y además para celebrar el 75 aniversario de la Fórmula 1. Con esta carrera ya creo que sí, se dan por cerrados los actos de conmemoración de esta efemérides tan importante. Y hoy, para comentar precisamente esta carrera, tenemos a invitados excepcionales, como siempre. Os quiero presentar en primer lugar a Sergio Martínez Campos. Él es el CEO de una marca legendaria de Hispano-Suiza. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por tener la oportunidad de compartir el mundo del motor en esta mesa tan interesante. Y antes que nada, nos hicimos eco en su momento, quisiéramos transmitiros personalmente, en nombre de todo el equipo de Dura la Vita, nuestro más sincero pésame por el fallecimiento recientemente, hace apenas 3 semanas, de Miguel Suqué Mateu. Él era el máximo responsable, el heredero de la marca Hispano-Suiza y la persona que impulsó la resurrección precisamente de esta firma tan legendaria. Pues agradecemos mucho vuestras palabras. La verdad es que ha sido un golpe muy duro para nosotros. Miguel, un pionero más del sector de la automoción, donde apostó y seguimos apostando por un sueño hecho realidad, donde estamos tirando para adelante, que es poner Hispano-Suiza, una marca española, ¿no? Aquí en estas instalaciones tan maravillosas de McLaren, pero hemos compartido mucho, pues sobre todo la solidez que quiere la familia, que va a seguir adelante, y que estoy seguro que él nos va a seguir apoyando desde allí donde esté, ¿no? Es algo que nos ha hecho que pensar mucho, porque ha sido una despedida muy repentina, no estaba esperado, pero que sí que estamos seguros. Y muy joven con una pasión, una fuerza, con unas ganas de Hispano-Suiza después de casi 6 años de haber relanzado la marca en el 2019 en Ginebra. Hemos compartido con vosotros muchos momentos de estos y con una fuerza que la seguimos llevando dentro. Entonces, con Hispano-Suiza vamos a seguir ahí. Insisto una vez más, agradeceros las palabras por acordaros de él, que estamos seguros de que vamos a seguir recorriendo mucho camino y viendo muchos hispanos-suizas por las calles del mundo. Estoy convencido que sí. ¿Cómo vais, por cierto? Acabáis de, hace relativamente poco, acabáis de sacar un nuevo modelo, el 100% eléctrico, siguiendo la filosofía de la marca, y en recuerdo de quien en realidad fue la reimpulsora de Hispano-Suiza, una persona que yo admiraba mucho, porque como sabes a mí me gusta mucho la música, y ella fue el alma mater del Festival de Perelada, Carmen Suqué. Pues la verdad es que vamos ya con todos los objetivos que nos habíamos marcado desde el relanzamiento de la marca del 2018, el 2019 presentación del Hispano-Suiza Carmen. Como sabéis, Carmen se llama el coche gracias a
y en honor a doña Carmen Mateo, que ella fue la tercera generación, Miguel cuarta generación de la familia fundadora. La primera persona que fundó Hispano Suiza fue Damián Mateo en 1904, y ya tenemos presencia pues en todo el mundo, en Houston, Miami, Portugal, Londres, Marbella. O sea, la verdad es que es un proyecto muy medido, muy empresarial, con una familia de Grup Peralada, como decías, ¿no? Donde precisamente hace 2 días se volvió a inaugurar el Festival de Peralada, y ha estado en honor. Con recinto nuevo. Con recinto nuevo, y donde también lo que hemos hecho ha sido hacerle un homenaje a Miguel, ¿no? Miguel era, aparte de un apasionado del motor, apostaba mucho por la cultura en todos los sentidos. Escribió un libro sobre Hispano-Suiza, de la historia reciente, ¿no? De sus recuerdos, no tanto lo que estaba pasando antes, sino de lo que ha pasado a la familia para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, la cultura, el motor, eso es lo que tenemos en la familia, en Grup Peralada, y eso es lo que seguimos ahí reescribiendo, ¿no? Pues el legado y la historia de Hispano-Suiza con esos maravillosos coches que estamos presentando al mundo. Congrats, Eduardo Costaval, estáis que no se os aguanta, ¿eh? Otro doblete, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. No sé si tengo que decir algo, no. Bueno, sois aburridos. Sí. Bueno, oye, mira, le comenté a Joan en el programa pasado que habías tenido la elegancia de no refregarle la victoria de Lando, la anterior carrera, pero bueno, hoy te tocaba venir, claro. Claro. Yo siempre he dicho que además viene con el color que tiene en la espalda, el mismo celeste, así que me parece muy bien que venga y nos represente bien, de esta admiración por Lando. Oye, y además, Joan, no solamente le has traído algo, ¿no? Por Lando y por ti. Qué cosa más ¿Qué le has traído, Joan? ¿Qué es esto? Pues esto es un recuerdo de los 80. Wow. ¿Sí? Auténtico. Y esto se lo ponían ustedes. Joan no se ha puesto una corbata en su vida. ¿De su vida? En su vida se ha puesto una corbata. La corbata de viaje en avión. Cuando íbamos todo el equipo de Boca, hasta Ron. Elegantísimo, ¿no? Todos. Te queda fantástica, Eduardo. Con la chaqueta, sí. Te queda genial, ¿eh? Te queda... Perdonado por unos minutos. Luego empezará la tensión. Tranquilo que Ya va. Luego empezará la tensión. Ya va. Tiempo habrá. Sergio, la relación de Hispano-Suiza con el circuito de Cataluña es muy estrecha en este momento. Para nosotros es primordial. Nosotros tenemos una experiencia muy ligada al cliente, donde más allá de presentar lo que es la familia, lo que es el legado, como os comentaba antes, sobre todo es volver otra vez a seguir reescribiendo ese legado que viene de la competición. Hispano-Suiza ya se había dedicado a la competición con los famosos coches Alfonso XIII en su momento, subidas en cuesta, campeonatos de la Copa Jos Boulot en la región de Boulogne. Y lo que hemos querido hacer es volver otra vez a... Siempre decimos que no hace falta inventar. No. O sea, las cosas ya cuando ya tenemos 120 años de historia, vamos a seguir, ¿no? Yo creo que las marcas que somos históricas no tenemos que reinventar nada, tenemos que ser fieles a nuestro principio. Y la relación con el circuito, desde hace tiempo ya, con Josep Lluís, con Ignasi, ahora que está Fira, ¿no? Con todos, decidimos tener 2 boxes permanentes donde sea nuestro centro de innovación y diseño para apoyar a la industria de la automoción, donde nos gustaría que estuviéramos todas las marcas, nosotros nos hemos implementado allí, pero sobre todo para compartir, para que los clientes también, ¿no? Esa parte experiencial, tengan la misma visión de que todos somos complementarios. O sea, la competencia es muy sana, pero con el circuito, una de las cosas que hemos hablado es hagamos del circuito un centro más allá de lo que es innovación, ¿no? Es que esto ha faltado, porque tenemos un país que hemos tenido la gran suerte de tener infinidad de marcas que han muerto, ¿no? Sobre todo en moto, de Bultaco, Montesa, Osa, o sea, estamos hablando de Derby, o sea, hemos sido los reyes del mundo en el motociclismo, hemos sido reyes del mundo también con coches, con la Hispano-Suiza, o sea, Pegaso. O sea, estamos hablando de que el potencial de país y que estas marcas o estos grupos de gente que son innovadores puedan trabajar juntos para crecer aún más, esto es lo que siempre ha faltado en nuestro país. Porque todo el mundo ha ido por su cuenta y
con las dificultades de cada uno, ¿no? Y nunca estas dificultades se han compartido, se han ayudado, han aprendido y han trabajado juntos. Y esto nos hace falta. Y esta iniciativa que hacéis vosotros creo que es algo extraordinario que todo el mundo tendría que empujar. Muy desde buena. el gobierno hasta los que están trabajando en ese sector. Muy buena reflexión, Joan, sin duda. Y en el circuito, evidentemente, si hay una entidad privada que juega un papel fundamental, esta es el RAC, el Real Automóvil Club de Cataluña, una entidad vinculada a la historia del automovilismo en España, especialmente en Cataluña. Y al frente de su comisión deportiva, de su gestión de carreras, está nuestro siguiente invitado, Jordi Barrabés. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué Bien, tal? muy bien. Contento de que aquí. estés aquí. Yo también. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Jordi es el máximo responsable del Rally de Cataluña, que por cierto, este año puntúa para no sé cuántos campeonatos. En octubre, ¿verdad? Sí, es decir, bueno, hablando de años y de efemérides, este año es la 60ª edición del Rally RAC, del que es el Rally Cataluña, ¿no? Y pues pensamos, tenemos que hacer algo un poco, como lo vemos mucho desde el corazón, buscar alguna cosa que fuera muy rally, ¿no? Y pues este año hemos planteado, de acuerdo con la Federación Española de Automovilismo, pues de poder hacer un rally que es, digamos, 3 rallies dentro de un rally. El rally será mixto, como ya había sido, que conocemos perfectamente de hace poco, pero de las épocas europeo y la entrada en el Mundial. Y va a ser que tendremos un día de tierra, un día de asfalto, pero que habrá un tramo de asfalto justo después de terminar los de tierra. La gente podrá inscribirse en el rally del Supercampeonato de España, que serán los 3 días, pero que también podrá el que quiera solo hacer tierra o solo hacer asfalto. Es decir, bueno, una fiesta de los rallies en Salou en octubre. Comentábamos la semana pasada, justo cuando estábamos grabando el programa, se hizo oficial la confirmación de que habrá los test de Fórmula 1 de pretemporada, la primera de las 3 tandas en el circuito. Esto es una muy buena noticia, por lo que apuntaba Joan, porque es la confirmación de que los equipos creen en el circuito como esta pista de pruebas, este circuito laboratorio que es. Sí, es un circuito que Joan lo sabe perfectamente, que los equipos conocen, que tienen muchas referencias, que trabajan cómodos siempre y que la zona donde estamos, por todo, por clima, por entorno, les es útil, ¿no? Es normal. Y es importante no perder nunca, estar siempre, ¿no? Puede haber test, hay que haber test. No se puede parar, ¿no? Claro. Es un poco lo que comentábamos ahora de la historia, ¿no? Que ha habido un momento que igual históricamente, por circunstancias políticas, pero mundiales, y del que uno va por aquí, otro va por allá, uno tiene que cerrar por unas causas, otro por otras, otro le absorbe un grupo más grande. Se ha como dispersado un poco y necesitamos creer un poco todos en lo que ha sido este país en el mundo del motor y seguir luchando al máximo. Es también la confirmación de que los responsables de la Fórmula 1 creen en el circuito. Y en definitiva esto nos pone las pilas, o mejor dicho, nos pone gasolina. Sí. Perdón, para los que sois eléctricos, pero un poco de cada. Venimos de ahí, o sea, un poco de cada. Hispano-Suiza ha pasado por todos los ámbitos y nunca se sabe lo que podemos volver a hacer, o sea que. Pero bueno, en cualquier caso, que nos motiva mucho para pensar en la continuidad de la Fórmula 1 en el circuito. Sí, yo creo que lo que decíamos de estar, ¿no? De seguir trabajando, de hacer bien las cosas como se han hecho, demostrar lo que somos aquí organizativamente, territorialmente y seguir defendiéndolo y para estar, claro que sí. Alguien me ha dicho que nos vamos a ir de vacaciones con una muy buena noticia. Bueno, sabemos que son negociaciones estas, que hay que llevarlas pues como se están llevando, discretamente, sin prestar como allí. Nico Williams. Sí, como Nico Williams. Sí, un poco distinto. Yo creo que no diré que van más encaminadas, pero que parecen más estables, ¿no? Que se está hablando y que no hay cambios, no creo que haya unos cambios súper bruscos de un día para otro, ¿no? De esperar a firmar, a firmar que no por 10 años, como ha pasado con Nico Williams y el fútbol. Bueno, esperemos que esta noticia que te han dado pues se confirme, ¿no? Espero que a nadie se le ocurra
arreglarlo con un asadito, como alguien dijo que arreglaría la renovación de Leo Messi. Bueno, entremos ya en materia. Según la organización, más de 500.000 personas el fin de semana. A mí me cuesta un poco de creer, ¿eh? Había muchísima gente. La verdad es que Silverstone siempre es una fiesta, siempre luce extraordinariamente. Y fue una gran manera de celebrar el paso del Ecuador de la temporada, los 75 años de la Fórmula 1. Pero evidentemente hubo una mancha negra. Y es que las redes sociales que tanto han promocionado este resurgir de la Fórmula 1, cuando hablamos de según qué pilotos, cuando entran en acción según qué criterios, se convierten en un auténtico estercolero. ¿Pero por qué sucede esto? Probablemente porque tal vez no hayáis escogido la red social adecuada. ¿Que cuál es la adecuada? Atención a este consejo que os damos en este instante. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Bueno, pues ya sabéis dónde hay que estar en las redes sociales. 500.000 personas el fin de semana. Joan, a mí me cuesta de creer. No, conociendo Silverstone y piensa que yo he estado en aquella zona 30 años viviendo, justo al lado, a 15 minutos del circuito. O sea que no, porque la gente lo que hace es irse de acampada. O sea, hacen una semana de vacaciones y empiezan allí y van y... o sea, si tú miras los parkings y los terrenos que hay al lado y por todos lados, verás que los granjeros es el día de los granjeros, porque hacen, el parking más grande es tu granja. Y sus tractores nos han salvado la vida más de una vez. Los tractores han sacado coches del agua, porque es típico que en Silverstone llueva, pero lo que es increíble. Y en Inglaterra hoy día, con 4 pilotos y con un piloto inglés con posibilidades, si un australiano le deja, de poder ganar el campeonato del mundo. Eduardo se lo estaba haciendo encima. Ha tenido que sacarlo del australiano. La corbata es para los dos. Bueno, lo que quiero decirte es que con 4 pilotos ingleses, obviamente, ahí está en evolución lo que es la Fórmula 1 allí, ¿no? Siempre lo ha estado. Piensa que la cuna del motor, se habla de Monza, pero Inglaterra es Inglaterra, ¿no? Todos hemos aprendido allí, de las fórmulas pequeñas, fórmulas Ford, Fórmula 3, para arriba, ¿no? Sí. O sea que... Por primera vez en mucho tiempo ha habido, como complemento del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, carreras de Fórmula 2, de Fórmula 3, incluso ha habido carrera de Fórmula 4, con muy buenas noticias que ahora os comentaré. Pero hay algo que a mí no me gustó, lo siento, si es The Home of Motorsports, si estamos celebrando el 75 aniversario de la Fórmula 1, ¿por qué no metemos una carrera al sprint cuando toda la gente de Silverstone están tan acostumbrados a las carreras en sábado? Es que no lo entiendo. Y faltaba algo. Faltaba eso. Yo entiendo que no cabía, que el programa estaba muy apretado y tal, pero bueno. La empujas. Tengo esta sensación. Y tanto que sí. Y sobre todo con la cantidad de gente que había, creo que se lo merecían. ¿Verdad? Se lo merecían, sí. Y aguantando allí. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo añadiría que Silverstone es uno de los circuitos que da para eso, o sea, con tanto cambio climático, con tanta estrategia. Una sprint, o sea, ya si una carrera British Summer. de British Summer, ¿no? O sea, una sprint tiene que ser algo
que da mucho espectáculo y precisamente lo que buscamos es espectáculo también, ¿no? O sea, competición y una sprint, estoy de acuerdo con vosotros que bueno, que hubiese sido maravilloso. Bueno, y además, si hablamos del Heritage, es que yo no entiendo cuál es el criterio. Bueno, sí que lo entiendo. Se llama Soldi en italiano concretamente. Se llama Soldi. Pero yo vi a Zak Brown manejando un auto de Nigel Mansell que ganó ahí. ¿Hubo históricos también? Sí, claro, pero eso no lo muestran o no se vio al menos en las transmisiones nuestras. Sí. Hubo, yo creo que por ese tipo de eventos que hacen, de autos clásicos, de autos con heritage ahí que no lo muestran al resto del mundo, es que debe haber estado un poquito, pero de todas maneras debería haber habido un sprint ahí. ¿Te acuerdas del concierto, Joan? Sí. ¿El concierto de rock? Pero, hablando de eso, pero es que con la historia que tiene Silverstone y la historia que tiene Inglaterra en el motorsport, que ha sido la cuna, más cosas. Yo haría más cosas. Hasta en la salida. Sí, los retarros. Pero antiguamente pasaba un Jumbo, pasaba... Bueno, también hubo dos aviones de la RAF, ¿no? Los retarros, sí. Pero me faltó algo. Me faltó un poquito más, ¿no? A mí es que me sobran los DJs y estas cosas y me falta... Y además, en un país con la cultura de club, Jordi, donde están acostumbrados a eso, carreras el viernes, carreras el sábado, 50.000 categorías. Allí, que es brutal, Inglaterra es brutal. Tú vas por la autopista y solo ves coches con remolque. El remolque, coches históricos, remolque y coches y carreras. Lo que pasa es que se está, en general, el deporte y el del motor, que es el nuestro, se está estandarizando mucho todo, ¿no? Es decir... Si hay DJ en todas las carreras a la misma hora o una hora antes o después, pero esto pasa en todos. Me encanta, sí, bueno. No es solo de la Fórmula 1, ¿eh? Igual es uno de los ejemplos más claros de la estandarización de ciertas actividades y en esto pues se pierde un poco, cada sitio pierde su... En la variedad está el gusto, ¿no? Bueno, yo día que quiera ver un DJ me iré a Ibiza a ver pinchar a Jaime, pero allí yo voy a ver carreras de coches. No, y un disc jockey puede estar bien una vez, pero hay otras actividades que pueden, yo no sé, me acuerdo que hasta en Australia habían salido hasta tanques. Pues mira, no me gusta. En Adelaide habían hecho un desfile de tanques y de cosas rarísimas, ¿no? Y pasaba el Concorde en aquel momento y pasaba el Jumbo. En Australia siempre el Jumbo de Qantas, que era el sponsor, ¿no? Pero pasaba que lo tocabas, ¿no? Era tremendamente emocionante para nosotros. Salíamos del garaje a verlo, ¿no? Sí. O sea, pero la filosofía, la cultura de club es que es la base. Carreras. Y si luego además te encuentras... moreover, te encuentras con un concierto como los que había, pero ¿por qué nos gustaba aquel concierto? Porque tocaba la batería Eddie Jordan, porque al bajo estaba Damon Hill, porque era un concierto que era mucho más que un concierto. Y luego te encontrabas un Beatle con ellos. A George Harrison, que era un enfermo de la Fórmula 1. Brutal. Más, ¿no? O Paul McCartney con un hispano-suiza que también... Paul McCartney con un hispano-suiza, qué bueno. ¿Tiene uno que...? Fue propietario de un hispano-suiza, no sé si lo sigue teniendo, pero está en la hemeroteca. De los históricos. De los históricos, sí. Pero yo estoy de acuerdo con Eduardo, que yo creo que el espectáculo tiene que ir, y un poco lo que estamos comentando, ¿no? El DJ que a veces, o este tipo de cosas, tiene que ir enfocado al espectáculo del motor. O sea, se hacen muchas vueltas de clásicos. O, bueno, oye, eso es lo que quiere la gente, ¿no? Volver otra vez de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la posibilidad de acercarte, de verlos cerca, ¿no? O sea, puede haber un momento que dices, bueno, ahora toca ya la Fórmula 1, la gente tiene que salir, pero el abrir el circuito, que la gente camine, que mire, que vea los coches, que esto es lo que crea porque tú vas con tu hijo y no es lo mismo que estés en la grada, que lo acerques a un coche y que lo pueda tocar, ¿no? Se va a acordar para el resto de su vida de que su papá lo llevó y tocó un Aston Martin, un hispano-suiza o un Ferrari, ¿no? Es lo que te queda grabado en el subconsciente, ¿no? Para toda la vida. De ahí te viene tu afición a los toros de tanto tiempo en Pamplona, cuando ibas a los Sanfermines. Era por los cuernos, más que otra cosa. Lo has dicho tú, ¿eh? No te lo he dicho yo esto. Bueno, grandes noticias en Fórmula 3, nueva victoria de Mari Boya, piloto de la órbita RAC, enhorabuena. Sí, muy contentos. La verdad es que sí. Hombre,
digamos, siempre hay que valorar mucho el trabajo que hace la gente que no está en primera línea, ¿no? Que ves que van corriendo, que hablas con ellos, que tienen una mala carrera, que ahora esto no va, ahora no encuentro el día que ganan. Él está en la primera línea. Sí, de su categoría. Correcto. Yo lo digo porque a veces la gente... Es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo decía en este aspecto. Cuidado. Sí. Ya ahora mismo con una empresa como Aston Martin que confía en él. Y con Fernando Alonso detrás. Con Fernando como manager. Y haciéndolo bien. Y en Inglaterra. O sea, ganar y bajo una media delante de la Fórmula 1. Sí. Delante de la Fórmula 1. Lo más importante en este deporte es no lo que te digan, sino lo que la gente ve, ¿no? Y en los equipos de Fórmula 1 hay carreras que son específicas, ¿no? Los Spa, mensajes. Mónaco, Silverstone. Hay 2 o 3, 4, 5 carreras que tú miras y el que gana estas carreras, tú ya le tienes una simpatía especial, ¿no? Porque dices, este tiene el potencial para un día estar en mi equipo. Bien. Esto, cuando yo estuve en esta posición, eran de las cosas que contaban más. En este sentido lo ha hecho perfecto, mejor no lo podía hacer. Lo hizo quedando en su carrera, la que ganó, por delante de Teófil Nael y de Noel León, y ahora Mari Boya es cuarto del campeonato. En el certamen, su compañero de equipo en Campos Racing, que por cierto lideran este certamen, Nicolás Solov es tercero con 91 puntos, segundo Tim Tramnitz, y Rafael Cámara, el brasileño, sigue liderando con 120. Y en Fórmula 2, Pepe Martí es octavo del campeonato, mala suerte en los entrenamientos, otro piloto del RAC, 19º en las cronos, y esto le perjudicó en la carrera, pese a que hizo 2 magníficas salidas y 2 buenas remontadas, pero claro, viniendo de tan lejos, era difícil. A no ser que te llames Hülkenberg, es complicado, ¿no? Ajá. Sí, Pepe también, pues, igual que Mari, ¿no? Que hay un trabajo de enseñarse, de mandar mensajes, que se dice, ¿no? De ir mandando mensajes para estar yo creo que están en una buena órbita, como decía antes Joan, pero es importante. Es importante estar en este tipo de grupos y órbitas. Pepe lo está y Mari también. Ahora, sí. Bueno, fíjate, por ejemplo, ponderábamos la semana pasada el excelente tiempo que hizo en los libres del viernes. Ahora me sale el nombre, el piloto que estuvo con el tercer McLaren, bueno, en el lugar de Piastri, en el lugar de Norris, perdón, en el primer entrenamiento, y que lo hizo muy bien, ¿no? O sea, eso es lo que te da oportunidades como esta, ¿no? Seguro. Y de hecho, yo soy los jóvenes pilotos, los pilotos de reserva que tienen los equipos de Fórmula 1, tendrían que tener su espacio muy específico el viernes por la mañana. Dejarlos ir y que pudieran hacer vueltas y demostrar sus habilidades con un coche de la casa. Tendría que ser obligatorio. Tendría que ser obligatorio. Estoy de acuerdo que cada contigo. equipo tuviera su piloto de pruebas y que hiciera pues todas las sesiones, toda la sesión con el coche. Y en el último momento ponerles un juego de los blandos y a tirar por el tiempo. Oye, y hacer una pequeña copa, si quieres, ¿no? Hablando de historia, mirar el posavasos que nos ha traído aquí mi querido Eduardo Costaval, que me ha tocado mi otro punto flaco, Sí, que es las Lando y aventuras de Oscar Tintín. son Lando y Oscar son. Lando y Oscar. Y conduce Joan. Esto es un Alfa Romeo, hablando del Heritage, de 1932, hablando de Heritage. A ver cuáles tenéis vosotros. Mira, tenéis? aquí el Lincoln de 1938. Es un Lincoln muy famoso. Sale en el Centro de Tocar, creo. Sí. Este coche. Sí, sí. ¿El tuyo? Yo puede ser de la Castafiore, ¿no? De las joyas de la Sí, Castafiore, sí, Ajá. señor. Es cuando huyen de Molinsart, concretamente. Exactamente. Bueno, Sí, Porque le han robado las joyas. Es un Ford. Y esto es de El Cetro de Tocar. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Vaya, me sorprendes. No te sorprenda mi conocimiento de Titi. Sí, ¿Y tú, sí, Jordi? la Volkswagen, la típica Volkswagen. Sí, señor. sí. De la carnicería Sanzot, Sí. que es donde la gente llama por teléfono creyendo que llaman a Molinsart. Y entonces es cuando se cabrea Néstor, que es quien normalmente coge el teléfono. Digo todo esto porque este sábado, ¿sabes qué efeméride se conmemora este sábado? No. Este sábado es San Vladimir, patrón de Sildavia, que como sabes es un país muy importante en la historia de Tintín, y participo en un trivial donde me juego el honor allí con otros tintinófilos
Pero si os toca el tema coches de Tintín, aviso. Lo tenéis fatal, tíos. Lo tenéis fatal. Venga, vuelvo a Silverstone. Venga. El desarrollo de la carrera ha estado marcado por el famoso verano inglés. Porque hemos tenido absolutamente de todo, ¿no? Lo que dicen, cuando vas a Silverstone puedes vivir las 4 estaciones en un solo día. Y esto fue así. Y a mí, mira, voy a hablar bien de la FIA y que no sirva de precedente, pero tengo que decir que esta vez aplaudo la decisión de los comisarios deportivos. Yo cuando vi que el domingo llovía por la mañana dije, bueno, salida detrás del safety, en el mejor de los casos, esto si no empiezan con aplazamos la salida, y hay que aplaudir que se lanzara la carrera. Allí hubo un safety car un poco tonto. Hay que aplaudir que fuera normal. Ya, pero no lo es, Joan. Lo que era. Exacto. Como era anteriormente, ¿no? Que llovía y hacías una carrera y si había mucha agua, pues podías hacer el safety car, dabas 4 vueltas, que los coches son el mejor extractor de agua del circuito, esto lo sabemos todos, y lo sabe todo el mundo, entonces lo que no puedes hacer es parar los coches, porque el agua se acumula. Lo que tienes que hacer es que los coches vayan siguiendo, ¿no? Esto es lo que hicieron, lo hicieron bien. Pero yo antes de empezar la carrera yo quería hacer un hincapié en unas cosas, que fue la clasificación. Sí, la vuelta de Verstappen en clasificación. ¡Qué maravilla! Donde nadie esperaba a Verstappen que estuviera donde estaba, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba a Lando, esperaba a Piastri, esperaban hasta los Ferraris, ¿no? Que parecía que los Ferraris habían renacido. No estaban los Mercedes en su casa, pero tampoco no estaban ni Antonelli ni Russell. Fue lo más decepcionante que es típico de Mercedes en circuitos que hacen estos picks. En unos están, en otros no están y no entienden nada que ver por con qué. Canadá. Nada que ver con Canadá, pero no lo entiende nadie. Pero yo creo que apostaron por el duro cuando no, pero dicen que le cambiaron la carga. Le cambiaron la carga y jugaron a piso más seco que mojado. Sí. Y por eso que no anduvo tan fácil en la carrera. Se la jugaron, pero también... Bueno, en el caso de Verstappen no tenía otra opción. No, descargarse para buscar velocidad punta. Es que pero con la lluvia... Les falta esto, ¿eh? Ya. Es que les falta esto. Ya. Acuérdate que no lleva un motor Mercedes, ni un motor Ferrari, llevan un motor que lo están haciendo ellos, ¿eh? Que es una réplica, como quieras llamarle, de Honda, ¿no? Pero réplica. En ese sentido, es el hándicap más grande que tiene este momento Red Bull. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues quitar ala para, al menos en las rectas, tener velocidad. Pero de todas maneras, con un viernes que era un desastroso, que se quejaba, el sábado se quejaba por la mañana, en la Q1 casi se ha quejado, en la Q2 se ha quejado y en la Q3 te saca la vuelta. Es único. Es único. Sabemos que Fernando es único en según qué condiciones y cómo es Fernando, pero es que Max es un killer, brutal, es brutal. Y miras la vuelta y es casi perfecta, ¿no? Es un robot. Es brillante. Extraordinario. ¿Qué os parecieron, Jordi, por ejemplo? Volvieron todo el fin de semana los rumores de si va a seguir en Red Bull. Christian Horner intenta sacar hierro a la polémica diciendo que tiene contrato hasta el 2028, pero por primera vez yo he escuchado unas declaraciones de Max Verstappen donde no era tan clara su voluntad de continuar con los Red Bull. Yo no sé hasta qué punto él quiere o no quiere continuar. Claro, irse. No, esto es lo que yo desconozco muy bien si él o le conviene no desmentir, entrar un poco en el juego, pues para ver el equipo que piensan hacer, que bueno, dejarse querer un poco. Lo que está claro es que quiere crear presión, esto seguro. Claro, seguro. Y estos comentarios ayudan a crear esta presión. Pero de todas maneras, yo de él me lo pensaría. Sí, porque Mercedes es una buena opción ahora. Espera, visto lo visto. Ahora con Sergio con este estamos hablando del año que viene. Para el año que viene, Mercedes es una opción más segura que Red Bull. Por una cuestión, motor. Y el año que viene, el motor va a ser, casi determinante, el 70% de lo, totalmente de acuerdo. De lo que va a pasar, ¿no? La gente está muy perdida con los motores. Hay un gran problema con el motor porque estamos repartiendo la potencia, ¿no? Entre el eléctrico, y
y el motor de combustión normal. O sea que y está claro que Mercedes va a hacer un buen motor, porque normalmente siempre van un pasito adelante. Pero es una incógnita. Honda puede hacer un buen motor. Los conocemos, los japoneses cuando se meten, no se meten por nada. Audi, quién sabe. Ferrari sin duda va a hacer un motor. Pero Red Bull lleva haciendo su motor. Tiene ayuda de Ford, pero Ford no está implicada de la forma que está Mercedes con su motor. Y entonces Ford que no está ni oficialmente en su terreno, como es el Mundial de Rallys, que tú conoces muy bien. Han ido jugando un poco con en equipos, dar soporte a equipos, pero no se han aplicado ellos al 100% como gran fabricante que son, ¿no? Ahora en el Dakar con Carlos y Nani también están allí, pero es Malcolm Wilson quien lidera es M-Sport, que es M-Sport, ¿no? Con el soporte siempre ha tenido de Ford, pero no se han volcado al 100%. Quieren estar, pero no están como están Mercedes o como puede estar Audi, que cuando entra a algún sitio normalmente entra, pero no me extraña, con todo. Con los problemas industriales que tiene Ford, los problemas que hay en la fábrica de Almusafes, que continuamente están haciendo ERTES y están echando gente a la calle, no me extraña que tengan esas dudas para meterse. No, pero siempre las han tenido las dudas. No han creído al 100% a ponerse como marca. Hasta cuando estaban en Fórmula 1, tenían Cosworth. Estaba Cosworth. Estaba Cosworth. Lo trabajábamos Cosworth. Y para que Ford fuera Ford, no Cosworth, Ford, aunque el motor lo hacía Cosworth, pero que fuera Ford, que lo conseguimos nosotros en Benetton y McLaren en su momento, etcétera. Esto costaba. Tenías que cambiar el presidente, tenía que ser nuevo, tenía que ser un hombre de carreras, etcétera, etcétera. Ford siempre le ha costado involucrarse dentro de lo que es el motorsport seriamente. A lo mejor si tuvieran productos para ir por la calle más consolidados y con más garantías. Pues los han tenido, por historia pero últimamente también. Porque la gama de vehículos cuando Ford miras la carrera de no Le se Mans, caracteriza precisamente por cuando miras Le Mans y el Ford, aquello ya es tanta la historia. Eso fue en el blanco y negro, Joan. Eso ya sí, es en blanco y negro, pero los coches están en la calle. Sí. Mercedes hoy, claro, no te da muchas garantías hoy, por lo que decíamos, la inconstancia. Es que yo creo que ha comentado una cosa, Joan. En este sentido, para mí esta temporada está como ya hecha. O sea, lo que viene ahora, el 2026, con las nuevas marcas Audi, Cadillac. O sea, ahí es donde vamos a ver la diferencia. Y Max, es que lo dice hasta cuando abre la radio, este fin de semana. O sea, ella lanza mensajes no solo por la mala conducción del coche, es inconducible, ¿no? Si ella lanza esa presión a través, ya no de los medios, sino diciendo, ojo que esto no tiene tanto recorrido ya, ¿no? Aparte que hay una historia todo este año con Christian Horner, con el problema con la secretaria, etcétera, la pelea con su padre, Christian y el padre, que son etapas. No se sabe si va a seguir o no va a seguir. Han perdido muchísima gente, el director de operaciones, Adrian Newey, se han perdido personal. O sea, las dudas en Max de estar en Red Bull las tiene que tener. Esto no tengo ninguna duda. Y ahí voy a la siguiente derivada, ¿no? Es los pilotos y las estrategias de los pilotos en ese sentido. Yo creo que un buen OEM, un buen fabricante para los próximos años de la Fórmula 1, estar en un equipo así va a ser determinante. ¿Por qué? Porque el cambio de normativa, esa dualidad entre eléctrico y combustión, que hay un cambio totalmente también de estilo de conducción. O sea, va a venir una época también que la aerodinámica va a ser importante, pero es que la potencia, cómo se reparte esa potencia, la gestión, que eso pues, se viene también del coche eléctrico, si queréis, que por eso se introdujo en su momento y ahora estamos en la combustión y esa dualidad. Yo creo que Mercedes ahí tiene mucho más recorrido del que parece. Jordi, y sin embargo, el motor híbrido venimos de ver cómo ha fracasado en los rallies. Sí. Está siendo un fracaso en el motor híbrido. Bueno, lo optaron por eliminarlo. Por quitarlo, ¿no? Es decir, en rally sí que parece que la FIA ha tomado el camino, parece, o las intenciones del combustible ecológico sintético, aunque están en discusión con las marcas aún, con el proyecto del coche del 27. Me parece bien. Personalmente me parece bien. Que hay marcas aún que bueno, hay como un va y viene, parece que hay algunas reuniones que parece que está claro que el coche tiene que ser pues de combustión normal, siempre con unos combustibles que estarían
certificados por la FIA, digamos, que tendrían que pasar... Serán similares a los de la Fórmula 1 del año que viene. El reglamento de la Fórmula 1 que viene también van en esta línea y parece que finalmente será así, aunque alguna marca parecía que quería volver a hacer algo híbrido, pero lo han quitado este año. Es decir, era un sistema, bueno, que evidentemente son buenas pruebas para los coches que utilizamos todos, ¿no? Porque se sacan muchas conclusiones, pero que para los coches de rally pues había más problemas que beneficios, aunque se han sacado seguro muchas cosas. Hay un tema que me preocupa muchísimo y que no quiero extenderme en él, pero que creo que no se ha hablado y que yo francamente tengo los pelos de punta con este tema, y es la ley de transición ecológica que va a entrar en vigor en España y que ha sido aprobada ya por el Parlamento español. Según algunos apéndices de esta ley, atención, porque va a estar prohibida la publicidad de gasolinas alternativas, como las que comenta Jordi, que es el futuro por el que apuestan. Hemos hablado de esto precisamente en los programas del Dakar, aquí en Dura la Vita, y me preocupa cómo esto puede tener efecto en la competición, en el mundo de la competición, porque, de acuerdo, los fabricantes de carburantes ya no tienen aquel protagonismo que tenían en el pasado en cuanto a patrocinios, pero evidentemente para los equipos sigue siendo un muy buen soporte. Y si se prohíbe este tipo de publicidad, me preocupa cómo... ¿Lo prohíben dónde? ¿En televisión? No. O en general, en todo. Sí, o los sea, anuncios fuera. ¿No podrán ser ni sponsors de un equipo? No está claro, Joan. No está claro. Es que es importante, porque sí, bueno, si pueden ser sponsors, será al revés. Ya que no lo podrás anunciarte, podrás invertir. Me encanta tu visión tan positiva. O sea, ojalá sea así. Bueno, yo es que lo que estoy en contra es de que nos fuercen al mundo eléctrico, porque yo no creo personalmente en el mundo eléctrico. O sea, creo en las gasolinas verdes, creo en el motor de combustión y creo en el motor de combustión con otras variantes, como puede ser nitrógeno, agua o infinidad de sistemas. No tiene por qué ser eléctrico, que son tan o más costosos y más contaminantes que el motor de combustión. Esta es mi... Bueno, esto es harina de otro costal. Esta es mi personal view, ¿no? Mi personal view. Hablando de Costaval. 17 años después de la anterior victoria de un McLaren, llegó la de este fin de semana, este doblete. 17 años, ¿eh? Lo de McLaren en Silverstone es un poco como las Champions del Barça, ¿no? Lo que decía antes del blanco y negro, ¿no? Sí. Bueno, más que contento, la verdad que alucinando con lo que nos está pasando este año y fines del año pasado, así que muy contento. Es que no solamente ganan, ¿cómo ganan? En esa lotería más de carrera fue... Yo desde el inicio, cuando entró Russell y Leclerc a cambiar neumáticos lisos, dijo, pero ¿quién estará detrás de esto, de esta locura? Viendo cómo estaba la pista, bueno, y el resultado fue una jugada muy fuerte, una carrera muy sorprendente, más allá del resultado final. Muchos errores, tanto de equipo como de pilotos. Y lo hemos comentado en más programas anteriormente de cómo tanta gente la mejor del mundo, con tanto error de cálculo, digo yo, entre el olfato de los pilotos y más decisiones de ingeniero que no han pisado una pista nunca, no sé, una cosa muy extraña. Bueno, pero nadie dijo que esto fuera fácil, ¿eh? No, yo no he dicho eso, pero hay 4 veces campeón del mundo hizo 2 errores brutales. Esto ya tocaba, ¿no? En 5 años no lo habíamos visto esto. En 5 años, o sea, una cosa de loco. Leclerc hizo un recto. No, fue a cortar el pasto por todos lados. Por todos lados. Sí. Bueno, pues 17 años después, victoria de McLaren. Fue en 2008, también con victoria de un piloto británico, en este caso Lewis Hamilton. Y para Lando Norris esta fue su 4ª victoria de la temporada, 8º triunfo de su palmarés. Ya ha reducido la diferencia de puntos respecto a Oscar Piastri, que sigue como líder, está a tan solo 8 puntos. Y atención, porque es el 13º triunfo, el 13º piloto británico que gana en su casa. Esto para los ingleses, Joan, victoria de McLaren y victoria de un piloto británico es el no va más, ¿no? La máxima. Es lo máximo. Pero no solamente para el público, para el piloto también. Claro. O sea, yo me acuerdo Mansell
Mansell ganar en Silverstone es que Mansell tenía 2 marchas más. En Silverstone Mansell tenía 2 marchas más. Cuando iba con el Williams, que era increíble, en Silverstone era brutal. Esto es lo que hace un país. Cuando tienes el país detrás, esto es lo que te ayuda, ¿no? Ya. Si estuviéramos en Argentina, Colapinto le saldrían 2 alas, ¿no? Sí. Y cuando corríamos aquí, Fernando, le salían 2 alas, ¿no? Pues esto es lo que hace, pero es que en Inglaterra, la pasión que hay en Inglaterra por la Fórmula 1, por el automovilismo en general, la Fórmula 1 es brutal. Y para Lando, o sea, vuelvo a repetir, 4 pilotos ingleses en la Fórmula 1. Nosotros tenemos 2 que ya somos extraordinarios. Bueno, es que lo somos. Es que somos ya extraordinarios, porque no habíamos tenido nunca. Y de golpe ahora tenemos 2. Hombre, sí que los tuvimos. Con Jaime y Fernando, con Adrián y Luis Pérez Sala. Está claro. Nos costó mucho tiempo para llegar sin duda, esto, y menos tener a Tres Fernando. hemos llegado a tener, cuando estaba Teto también allí en Virgin. En un momento, sí. Sí. Momento Pero que 4 esto- pilotos ingleses en Fórmula 1 y encima los que están delante. Es que esto es fuerte. Quinto doblete para McLaren de la temporada, 54º de su trayectoria deportiva, pero Oscar Piastri acabó muy disgustado. Joan, vimos al Piastri más caliente, al menos post carrera, de lo que conocía. Yo no. Lo que hizo Piastri fue excepcional. Toda la carrera perfecta, hasta un momento en que quiso ser demasiado listo. Y como que a Russell le salió bien en Canadá, Bueno, le salió bien porque no le penalizaron. por esto, le salió bien en Canadá, dijo, lo voy a hacer aquí. Pero está claro, 280, frenas en la recta, en agua, cuando aún hay muchísima agua en el circuito. Muy poca visibilidad. Casi Lando, que era tercero, casi se lo come. Importante. ¿Vale? Entonces esta vez lo penalizaron. Pero dices, ¿por qué penalizan a Lando y no a Russell? Y eso volvemos siempre en los comisarios que no son constantes. ¿Por qué le meten 10 segundos a Piastri y no a Russell lo que hizo en Canadá? Porque fue exactamente ¿Porque es lo mismo. inglés? No, porque supongo que después de lo que hizo Russell en Canadá hubo alguna reunión donde se dijo, no volváis a hacer esto. Y si Piastri no estaba en esta reunión o estaba jugando a la pelota, pues obviamente no lo escuchó. Pero lo que hizo fue una tontería, porque era tremendamente peligroso hacer lo que hizo. Para y ti, el Eduardo, penalti es ¿justa correcto. la sanción? Yo no la encontré justa. Aunque todos piensan que soy muy Lando, sí soy muy Lando, sin duda. Pero siento que también se pasó un poquito vivo Verstappen, que debe haber calculado más rápido que el resto, como siempre. Digo, se me acaban los frenos en esta disminución violenta de... No puedes frenar. No, Mojado no frenas. pero podría haber parado. Yo creo que se pasó 4 pueblos también y pensando ya en su cabeza genial de que le podía llegar un castigo. O sea, todo eso ya lo procesa ya. Y dijo, si De gano hecho, 10 se segundos... equivocó después. Sí, bueno. Verstappen se equivocó. Sí, Bueno, cuando arrancan, es que él no tenía en el pensado momento su que trompo, arranca. eso está claro. No, se equivocó Pero en la tengo posición mi donde duda. Yo estaba. creo que no fue justo. Para mí no fue justo. Y bueno, y lo penalizó como lo penalizó. A ver, no fue justo si no penalizas a Russell en Canadá. Exactamente. Si es justo que sea penalizado, tanto Russell como él. Esto es como lo veo yo. Pero estamos con Y tanto era reglamento y innece- aquí y era- cae agua y sale y un era- pace car inmediatamente y Pero- sale auto virtual y sale Pero- auto... No, Era innecesario. no, claro que no. Él Sí, yo creo que la era- jugada de él... de lejos la era el jugada- más rápido. La jugada de él, creo, o me imagino, fue parar, descolocarlos a todos y largar. Y le resultó un poquito más... Hacer un Verstappen. Claro, Exacto. copiar un Pero poco... pero esto que lo puedes jugar hacer con- en seco, no lo puedes hacer en mojado. Bueno, Es que ahí está el punto donde lo hizo. Si lo llega a hacer en otro punto del circuito, pero donde lo hizo, como lo hizo. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, Pero un poquito. y también el arbitrar, ¿no? O medir. Qué difícil es, Qué ¿no? difícil es. O sea, también hay que ponerse en la situación. Pero yo creo que es dónde lo hizo y cuándo lo hizo. Y Si para lo llega a mí- hacer en otra parte del circuito o tiene más distancia detrás de Verstappen o del resto, yo creo que ahí es donde El hubiese habido tipo más, de ¿no? carrera de ayer, otro punto de vista. Sí, lo hace la decisión un poco especial por el agua. Es decir, aquí solo. lo pones en riesgo, yo creo que hasta 3 o 4. Si lo dejas pasar como comisario, ostras, algún día puede haber algo
en unas condiciones así, permitir que uno pare casi a cero, ostras, algo tienes que hacer. A ver, esta no, estás sentado allí discutiendo 3 comisarios y dices, hostia, ¿Y ahora ¿qué hacemos? No es fácil, ¿eh? ¿Qué hacemos, no? Esta norma, os la explicaré, nunca se había utilizado. Ya. Esto se utilizó en Silverstone Me imagino. con Benetton y con Damon Hill. Que básicamente Michael adelantó en la Formation Lab 2 o 3 vueltas, que es lo que hacían todos los pilotos. Sí. Nos lo hacían, adelantaban, frenaban y nadie se quejaba, nadie había ningún problema. Llegaban a la parrilla o En no, su posición. En su posición tranquilamente, pero durante el circuito uno frenaba más, el otro menos, no pasaba nada. Pero en el reglamento existía la regla de que no puedes overtake en el Formation Lab, ¿no? Esto es lo que existía. Y a partir de ahí, los grandes de Williams, el señor Frank Williams, nos pegó. Es la hora del palo de Williams, Exactamente. sección patrocinada por Joan Villalprat. Pues puso la nota a los comisarios y allí es donde empezó aquella carrera de Silverstone que pusieron la bandera negra a Michael, que nos descalificaron. ¿De dónde era a Damon Hill? De inglés, hombre, por favor. Gracias. Pero esto no tiene que ver. O sea, Otra. fue un tal Cotto que era el FIA Observer que había mandado Max, porque los comisarios técnicos, los comisarios deportivos, después de yo pelearme, porque encima lo hicieron todo mal, me llevaron la notificación de que tenía que entrar a hacer un drive-thru 10 minutos más tarde, a la que yo me negué a recogerla porque el reglamento decía que te la iban a dar en 15 minutos y me la dieron en 25. Yo me negué a cogerla, que era mi derecho. Entonces, como no lo hicimos entrar a hacer un drive-thru, le pone bandera negra. Yo me cabreo, digo, si la cagada sois vosotros, que os habéis equivocado en la hora de notificar. Hostia, tienes razón, Joan, vale, muy bien. Pues vale, que entre y que se marche. Y esto es lo que hicimos. Entramos, salimos y terminamos segundos. Vamos a la reunión con los comisarios y todo el mundo de acuerdo. Bueno, va, una reprimenda y nada más. Pero había un FIA Observer, que era el señor Cotto, se llamaba, sí, italiano, que era un hombre de Max, y allí hizo un informe. Y Max, que en aquel momento estaba medio muerto porque había estado en la guerra de Barcelona. Max Mosley, Max Mosley, Mosley, el presidente. Donde Bernie lo atacó y utilizó las armas de Flavio y de Tom Walkinshaw para atacarlo. Casi lo matan, pero no lo acabaron lo hirieron, pero no lo mataron. Entonces dijo, ahora te la voy a devolver. Y esto le iba bien también a Bernie, porque si no hubiéramos ganado el campeonato a mitad de año. Claro. Entonces era una forma de pararnos. Y nos pararon. Y tanto que nos pararon, porque nos metieron. Bueno, y la penalización a Piastri no es de alguna manera una es forma. que nos metieron 2 carreras, más la carrera que perdimos y $1 millón. Cuidado. La penalización a Piastri no es de alguna forma una manera de mantener la llama del campeonato, porque claro, Puede ser. acercas a Lando, que está solo 8 puntos. Ya sé, yo soy muy retorcido. es una manera de es una manera de verlo, ¿no? Pero yo creo, además, una decisión, si la comparamos, antes hablábamos de Nico Williams y el fútbol, claro, es una percepción, ¿no? Afloja la velocidad, hasta qué punto. Pero qué daño hace. Yo lo que digo es una norma que no hace ningún daño, no molesta a nadie. Si te pasas 2 metros en la frenada porque estás calentando los frenos, ¿por qué tienes que ser penalizado? A no ser que toques el coche. Es una chorrada, de norma, una normativa que solo sirve para crear estos conflictos. Y a veces es lo que les interesa, crear conflictos de este tipo para que se hable. En las motos lo han solucionado muy bien. Cuando aplican la long lap penalty, en caso de colisión entre 2 motos, solo la aplican si uno de los 2 cae, si alguien se ve perjudicado, ¿no? Y allí, en ese sentido, pues parece que tienen la norma más clara. Jordi, yo es que soy poco amigo de las federaciones. Ya sabes que siempre he tenido alguna diferencia con las federaciones. Sí. Tú que eres organizador, estás en cierto modo en el lado oscuro. Estoy en medio. Estás en medio. Estoy en medio. Piloto, sí, el organizador normalmente está en medio, ¿no? Están los participantes de las pruebas automovilísticas, está quien organiza la prueba y después
los árbitros, ¿no? O quien rige la normativa, que en este caso pues es la FIA, si es nacional, la Federación Española, y el organizador siempre estás a ver quién te mandan de comisario y tú tienes que montar un poco toda la prueba, ¿no? Y cuando estaba de copiloto, pues estaba en el otro lado, ¿no? Ahora la FIA tiene un presidente que viene del mundo de los rallies, eso es incuestionable. Pero que casi no le hemos visto el pelo en los rallies. En la Fórmula 1 sí, hay más tele, claro. En la Fórmula 1 lo hemos visto más veces. Yo me he quedado... Es porque es presumido. Sí. Es presumido y quiere salir en la tele. Sí. Y los rallies no salen, en la Fórmula 1 sí. Es así de simple. Sí. Oye, yo me he quedado fastidiado con el hecho de que Carlos Sainz haya retirado su candidatura, pero ahora estoy motivado con el hecho de que Bin Sulayem pueda tener un opositor, como es el hijo de Tim Mayer. Luego nos hablarás de Tim Mayer, Joan. Jordi, ¿cómo ves al señor Mayer que se quiere presentar a la presidencia de la FIA? Este tipo de todas las elecciones, ¿no? Pero en este caso federativas, no es fácil en poco tiempo armar un equipo para desbancar al que está en el puesto, a no ser que haya hecho errores muy grandes o tenga problemas muy graves, porque al final quien vota son los clubs, federaciones nacionales, y es un tema que la relación que tiene el que está, pues evidentemente lo tiene más fácil para conseguir soportes, porque hace calendarios, porque es quien gestiona pues el motorsport en todo el mundo, ¿no? Y es difícil. Yo cuando Carlos salió la posibilidad, y él lo afirmó ya, digamos, verídicamente, que al tiempo no iba muy a favor, porque es un tema que hay mucha política. A mí me hacía mucha ilusión. Hay mucha política. Es muy simple, es muy simple o sea, estamos hablando de federaciones de todo el mundo. Claro, una federación en Zimbabue. Estos señores de allí, que no pintan nada, sí pintan cuando es la hora de votar. Estos señores, si los tienes contentos y de tanto en tanto les envías a Europa a ver una prueba de Fórmula 1, los tienes en el bolsillo. Y esto es lo que hacen todos los presidentes. Lo que hacen es el trabajo, el gran trabajo, el trabajo de tierra de todas las federaciones que nadie conoce, pues que van allí y convencen. Tienen los recursos para que te voten a ti, ¿no? Para que te voten a ti. Y aunque tengas Estados Unidos y tengas Inglaterra que sea potente y tengas... al final, ellos también votan un solo voto. Eso tiene un nombre, se llama nepotismo. Y esto es lo que sucede, ¿no? Y entonces si el papá Carlos si quería hacer esto es un trabajo que no lo puedes hacer en 4, ni 5, ni 6 meses. Es un trabajo que tienes que hacerlo con años, de conocer a todo este tipo de gente, que es la que va... ¿Será que a Carlos no le conoce pero es otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento de traértelos a la cara de Mónaco, con la mujer y los hijos, pagados por la FIA. De peloteo. Y mucho más que eso. Y esto que estás pensando. Esto que estás pensando. Y mucho más que eso, totalmente. Y un equipo... Esto es como funciona la Federación Internacional del Automóvil, ¿vale? Y es como se vota al presidente. Ahora nos contarás lo de Tim Mayer quién era. Sergio, ¿ibas a apuntar algo? No, que simplemente estoy de acuerdo. O sea, llegar a ser presidente de la FIA es un trabajo más que ser presidente, es presentarse, trabajar 2, 3 años, o sea, cuando de una pre-campaña con todas las, creo que son 182 federaciones, ¿no? En el mundo. Y clubs y federaciones. Sí, más o menos los que votan, ¿no? Y cada voto vale. Y entonces, recuerdo hablando con Carlos, o sea, que es que cada voto vale y esto no lo puedes hacer en 4 meses. Y esto, el presidente actual, como el que se presenta, lleva un equipo, pues como si fuesen unas elecciones a un país. Lleva un equipo de comunicación, de estrategia, de ir a visitar a Zimbabue. A comprar. Y eso lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo. Y yo creo que la decisión de Carlos ha sido muy acertada. No veo que Carlos esté dispuesto a eso, a esta altura de su vida. Claro, él tiene el Dakar ahora, tiene pero muchas no me cosas. dirás que no sería un presidente magnífico. Extraordinario, pero el mundo funciona distinto. Claro. Como decía un amigo mío, Carlos Sainz, sí, los flippers funcionan con moneda. Es muy difícil. Ahí muy está. Difícil. Es que es una cosa diferente. Sí. Entonces, hay un político. No lo veo el político. O tiene un muy buen equipo. Y es tan bueno amigo para que echarse enemigos encima, digo yo. Sí, esto además de ser un trabajo muy, muy, muy jodido. El ego ingrato, es complejo, ingrato. Sí, ingrato y un trabajo que si lo quieres hacer bien,
hay mucho trabajo para Mucho. hacer. O sea, que Muchísimo. si estás dispuesto a trabajar... Trabajo quiere decir más allá de salir por la tele. No tienes ni por qué salir por la tele. Puedes hacer grandísimo trabajo. Oye, ¿quién era Tim Mayer, el padre de ese señor? Cuéntanos. Era mi jefe en su momento. Era uno de los mayores accionistas de McLaren. Cuando Project Four y McLaren se unieron y se creó la McLaren International, Teddy Mayer era su padre, y Tyler Alexander, que era un ingeniero aeronáutico, hicieron compañía, se unieron con John Barnard y con Ron Dennis. Al final, Ron Dennis acabó comprando las acciones de John Barnard, las de Tyler Alexander, ¿no? En esa parte, de sí. centro Mansour Propietario Ogier. de- Está a la venta de su Touch colección Goya. de auto también. Sí. Ahora. Entró en todo esto, pero bueno. Y crearon Project Four. No, Project Four era Ron Dennis. Project Four era Ron Dennis, él solo. Entonces en Ron Dennis es muy fácil. Tenías una McLaren que no funcionaba y estaba sponsorizada por Marlboro. Y Marlboro estaba cansada de dar dinero a McLaren que no funcionaban, ¿no? Llevaban 2 o 3 años, o 4 o 5 años que el coche no era bueno. Tenías a Project Four, que teníamos Fórmula 2, Fórmula 3, habíamos ganado con De Cesare, habíamos ganado con Johansson, patrocinados por Marlboro. Y encima estábamos haciendo un Fórmula 1. Un Fórmula 1 que era una revolución de aquel tiempo. Un chasis de fibra carbón, etcétera, 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 etcétera. Con un equipo arriba en el tejado, en el altillo, que había pues Steve Nichols, John Barnard y otro diseñador importante que no me acordaba nunca el nombre. Alan Jenkins, que fue mi padrino de bodas. Sí. Entonces, allí estaban trabajando haciendo el Fórmula 1, el primer Fórmula 1 de fibra de carbón. Entonces Ron le vende a McLaren el proyecto. McLaren dice, hostia, esto es un proyecto nuevo, innovador, fantástico, pero tú eres demasiado joven. Estos no tienen ni proyecto y son todos viejos. Hacemos una cosa, si os juntáis, os doy la pasta. Si no, la quito de vosotros y de vosotros. Entonces forzaron la unión de Project Four y McLaren y se creó McLaren International. 4 socios. John Barnard, Ron Dennis, parte de Project Four, y Tyler Alexander y Teddy Mayer. Pero Teddy Mayer es un viejo, un icono de McLaren de toda la vida. Después de Bruce McLaren vino Teddy Mayer. Qué historia tan chula, ¿eh? Un personaje importantísimo. Y el hijo es el que estás El que se ha hablando. presentado. Es el que estás hablando Bueno, como pues presidente. fijaros, importante conocer esta génesis de McLaren, ¿no? En un fin de semana en la que, como decíamos, pues McLaren firmó el 5º doblete de la temporada, el 54 de la trayectoria deportiva, pese a esta penalización por conducción errática. Eso es lo que dice exactamente el comunicado de prensa, el comunicado de la FIA, para justificar la penalización que aplicaron precisamente a Oscar Piastri. Bueno, el australiano sigue liderando el campeonato, pero con solo 8 puntos, con 12 carreras por delante. Querido, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Está chulo este campeonato. Muy bien, ¿eh? muy bien. Está muy chulo. Como la camisa de mi amigo con el auto que tiene detrás. Muy chulo. Combina. Y bueno, la gran noticia que alegró más allá de los aficionados de McLaren, yo es que no me he encontrado con nadie que no se haya alegrado de que 239 carreras después Nico Hülkenberg haya conseguido su primer podio de la temporada. Un tipo extraordinario, un piloto que hasta que llegó a la Fórmula 1 lo petaba en las categorías inferiores. Hülkenberg tiene un palmarés increíble en las categorías inferiores, un ganador de las 24 horas de Le Mans. Ha hecho la pole con Williams en Brasil, con una pole extraordinaria en agua, buscando el único carrilito seco que había en Interlagos, ¿te acuerdas? Estábamos allí aquel día con aquella pole tan magnífica. Está muy bien. Para la Fórmula 1 se ha hecho un poco justicia poética, yo creo. Jordi. Sí, ¿no? Todo el mundo que comentaristas, otros pilotos, todo el mundo que ha hablado, ¿no? Era como, estaban contentos, yo creo que estaba contento mucha gente. En mi casa salió el cava, ¿eh?
¿Ves? Es que es un buen tío. No Sí, porque sí, es un buen sí. tío. Es porque mi hija estaba allí. O sea, Bueno, claro, no, ahora hablaremos de Sauber. Ahora hablaremos. Y ella me dijo, ya puedes sacar el cava. Los bonos te los pago, ya te pagaré yo el cava. No, está muy Así bien. mismo, Luego así hablaremos mismo. de Sauber porque tiene mucho calado esta tercera posición. ¿eh? Sí, se Pero insisto, percibía la alegría un poco general para él, ¿no? Para la persona. ¿os acordáis que Muchos se habló años no. de Hülkenberg como el relevo de Michael Schumacher en su momento? Sí. Porque Hülkenberg también en la resistencia, pues esto era un poco la gran esperanza germana, ¿no? Sí, sí. Cuando apareció Nico Hülkenberg, mucha gente decía, pues este puede dar continuidad al imperio de Michael Schumacher, ¿no? No, y lo que decíamos antes, o sea, esta victoria con el equipo Sauber, me recuerdo, no sé si acordáis con Minardi y con Luis Pérez Sala, en Sí. un momento que el equipo estaba a punto de desaparecer y en Silverstone precisamente hicieron un quinto y un sexto Sí. Fue puesto. providencial. No, pues es un poco, yo cuando lo vi, me hablé con Luis y dije, ostras, oye, Sauber con lo que le viene, más Hülkenberg. Pero tiene llevan ese, tres carreras, se repite la tres, historia, cuatro ¿no? carreras haciéndolo muy bien, ¿eh? Apareció de último a Claro, Sí, etapa de y arriba entonces en- ves del al último piloto al y ves al tercero. equipo. del y último, dices, pero sí, por sí, muerte. No, fue una remontada atómica. Oye, Una que remontada atómica. Hamilton lo empujó en las últimas vueltas y él No cedió. no cedió, No estaba allí aguantando. O sea que no era. Luego al terminar la carrera dijo exactamente no sé cómo lo he hecho para llegar al tercer puesto. Es un tío honesto, yo creo, por encima de todo. Nico Hülkenberg es una persona muy discreta, muy apreciada por todo el mundo en el paddock por su educación. No es la alegría a la huerta, todo hay que decirlo. Pero a mí me parece un tío... Grandote. ¿Eh? Encima es grandote para ya estar en está. Fórmula ¿No 1. pasarías algo contra los grandotes? No, en el concreto? sentido de que No sé, que es un piloto sentido ofendido. grande para un Fórmula 1, comparado con Piastri o Norris o esta gente. Pero ¿no? tienes a Albon, tienes a Russell, tienes Pero ya muchos gigantes ahí. Sí, pero él es grande. O sea, Sí. no solamente Sí. es alto, sino que es fuerte, es corpulente, Sí. ¿no? Me acuerdo una vez que me encargan un reportaje de esos que no me apasionan nada hacer, pero me lo encargaron. Y es que había un partido de fútbol de no sé qué había, de Alemania contra España. Es que no me acuerdo. No tengo un recuerdo, ni una cultura futbolística demasiado profunda o nada profunda. Y me acuerdo que me hicieron hacer lo que en periodismo se llama una encuesta Papus con los pilotos españoles y alemanes, ¿no? Y me dijeron, bueno, y cuando llego a Hülkenberg, Nico me dice, mira, perdona, dices que no tengo ni puta idea de fútbol, no sé nada y no sé ni qué es este campeonato. Que otro me da la respuesta para conseguir minutos de televisión que se la traían al pairo, o sea, se la traían al pairo, pero esto te demuestra que es un tío auténtico, que si una cosa no le entra, pues no le entra. La importancia para Sauber, Joan, los puntos, puntos, es trascendental, la moral todo. para ese gran Bueno, y progresión llevan, de temporada que están haciendo Sí, los de Hindwood, las ¿no? últimas 3-4 carreras han puntuado, sea uno, sea los dos coches, sea Bortoleto o Hülkenberg. Ya lleva 2 carreras puntuando saliendo el último, o sea, tienen mucho que trabajar, porque no es necesario salir el último para hacer podio. Si salieras en la mitad de parrilla sería mucho más fácil. Por esto que tienen mucho de trabajar, pero el equipo está creciendo. Que esto es lo importante. Se ve la evolución, se ven los cambios, se ve la mano de Binotto, se ve la mano de Jonathan Whitley, que es el nuevo team principal, de hecho uno de mis chicos de Benetton. O sea que se ve que el equipo está en el camino correcto y preparando para el año que viene que se acabe este nombre de Sauber y entra el gran nombre de Audi, ¿no? Que esto sí que es grande. Que una marca entrará a por todas. ¿Y cómo estaba de contenta nuestra querida Laura Villa del Prat, Pues, que trabaja como ingeniera estaba contenta Sauber? porque no solamente ¿Qué te contó por- tu hija? Pues bueno, y lo que estaba contento y decía, los bonos que nos van a dar. Catalana, ¿no? Es catalana. Porque obviamente... No, es inglesa, Laura. Laura es inglesa. Es inglesa, nació en Inglaterra. De hecho, el año pasado no tuvieron ni un bonus, no tuvieron absolutamente ni un punto, ¿no? Y este año ya llevan muchísimos bonos, ¿no? Sí. Y digo, oye, al final del año nos va a dar los bonos. No, estaba tremendamente contenta todo el equipo. Y acuérdate que no solamente es el equipo que está en carrera, sino el equipo que está en fábrica, que la fábrica tiene una zona que es una satélite que está... Hay un túnel del viento nuevo, ¿no?
El túnel es el mismo, ¿no? Ah, ¿sí? No, Creí que lo habían hay cambiado. software nuevo. No, lo que han hecho es el edificio de al lado lo han comprado y ahora ya han movido todo lo que es la parte, dijéramos, de Rice Engineers, donde está Laura y todo esto, lo han puesto en una zona nueva, ¿no? Mientras están reparando y modificando donde están ellos, ¿no? Pero bueno, Sauber es de un equipo pequeño, ha ido creciendo y al entorno habían fábricas y no les daba más espacio para crecer. ¿Y qué han hecho? Pues comprar las fábricas. Comprar las fábricas, Audi compró las fábricas y ahora van a crecer y tendrán espacio para crecer. ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros? Pero todo esto lleva mucho tiempo. Hispano-Suiza, ¿no? Vais a comprar todos los boxes del circuito. Todo lo que podamos, exacto. que no falte de nada, ojalá. Ojalá este sea el problema, exacto. Sergio, ojalá Así sea el problema. Yo estoy cabreado con Sauber. ¿Por qué? Bueno, porque no cuentan con Chevy Pujolat y esto no nos gusta. Bueno, esto sí, es una pérdida y creo que era... Se han equivocado. Bueno, cuando hay cambios hay política y había alguien allí que no le interesaba que estuviera Xavi, quizás porque mandaba demasiado. Ya. Y ya está, y no voy a decir nada más. Bueno, yo estoy convencido que gracias a su experiencia, a su calidad, no tardaremos, no tardaremos en tener noticias de Chevy Pujolat. Muy pronto. Ferrari, porque Nico Hülkenberg, como bien ha dicho Joan, aguantó los ataques en el último instante de Lewis Hamilton. Un Hamilton que volvía a recordar aquel Hamilton que ganó la sprint de China, un Hamilton revitalizado en su casa. Allí estaba su hermano Anthony, estaba su madre. Ha ganado un montón de veces en Silverstone, qué decir de Lewis Hamilton. Rodó muy rápido en los libres, pero sin embargo en carrera... Ferrari hizo de Ferrari, Sergio. Sí, bueno, y también, ojo, otra vez a la guerra interna con Leclerc. Que hubo momentos que Leclerc decía, oye, ¿qué pasa que no voy tan rápido? No sé, tan rápido como Hamilton, ¿dónde está la potencia? Yo creo que, a ver, Hamilton es un artista de piloto y... ¿Aún hoy? A ver... Yo creo que, bueno, el ADN lo lleva, o sea, ¿cuántos campeonatos ha ganado? Sí, o sea, guste o no guste, su forma, su actitud, etcétera, etcétera, pero es un piloto que sabe lo que toca, desde mi punto de vista. Ahora, yo creo que el gran problema es Ferrari. O sea, hay dos grandes pilotos, pero Ferrari necesita internamente... Dame noticias, Sergio. Yo, no es nuevo. Yo en eso pocas noticias seguro que las podéis dar mucho más vosotros, pero sí, pero bueno, Ferrari le queda un trecho. Para mí, Ferrari tiene que estar ahí y ver un poco también a quién le dan prioridad, si a Hamilton o le dan prioridad a Leclerc. Yo creo que hay que darle prioridad al auto. Exacto, ni a uno ni al otro. Yo lo más el auto está pero imposible. Fuera de lugar para luchar por la victoria, ¿no? ¿Pero qué le falla al Ferrari? Hay un punto que yo veo que, bueno, McLaren está teniendo un momento increíble en todos los sectores, pero veo que el resto es bastante errático. Un día Mercedes está arriba, otro día está Ferrari arriba. Aquí había una luz como que Ferrari iba bien. Yo pensé que Hamilton podía haber hecho la pole. O sea, tenía así como una sensación de que venía, que era su circuito, que por dos que tú dices, dependiendo de dónde tengo que correr. Y Red Bull también perdido de una u otra manera. Ni hablar del resto, pero en el caso de Max... Pero hay explicaciones. Lo de Red Bull... Porque apostaron por el sábado. Por el sábado con poca carga. Llueve y esto variable, te destroza. Me refiero a que la variable... Pero Ferrari apostaron por alta carga. O sea, Ferrari tenían que ir más rápidos que nadie. Todo tan sensible. En carrera, con la lluvia y en aquellas condiciones. Oye, y de hecho, cuando adelantó a Russell y a Gasly, se fue. Lo hizo fantástico Hamilton allí. Entonces, ¿no? ¿qué pasa? ¿Qué falla? Bueno, fallan a veces la estrategia, a veces no están de acuerdo, a veces falla la misma el setup de la máquina. Bueno, pues si supiera supiera todo lo que falla, cómo solucionarlo, no, claro, tú y yo tenemos un amigo que siempre dice: la prueba de que esto es muy difícil es que no es fácil, acuérdate. Un amigo que siempre dice esto. Yo digo, la quali fue para todos en las mismas condiciones. Sí. Fue para todas las mismas condiciones. Y ahí ya se mostraron cosas que no se esperaban. Equipos que estaban en posiciones que no estaban, otros que sí estaban. Luego de la carrera fue más una lotería por el clima, que fue fantástico ver ese.
pero curiosamente está puesta a punto que veo que cuesta mucho llevar el auto adelante. Pero mira, Sí, pero Y el cabreo ahí endémico, pero ahí bueno. va yo, evidentemente a Ferrari lo que le falta es coche. Pero para poner ese coche en solfa, o sea, alguien tiene que tomar, ha de haber un liderazgo, tiene que haber algo en Ferrari que tire para adelante. Los cambios que han habido últimamente, O sea, va más no allá. está al nivel. no, va a ser no es el que toma las decisiones de si pones una ala o pones la otra. Tiene que haber un director técnico. Ese es el team principal. Ya. Un director técnico que es el que coordina y hace evolucionar el Claro. coche, hace trabajar a la gente. Passer está al nivel de poner el director técnico. Ya lo tenían. O sea, Ya lo esto es tenían que y lo hace Passer. maltrataron. Por eso se ha ido a Sauber. Pero míralo, Hamilton, el viernes. El tiempo más rápido, Hamilton, delante. Leclerc, cuarto. La second practice, Hamilton tercero, Leclerc segundo. Estaban ahí. Estaban viendo una Estaban Ferrari ahí. que ¿Les sorprendió iba- la previsión meteorológica? La third practice, Leclerc primero, Hamilton no sé lo que hizo, 11. Lo que quiero decirte es que es evidente que empiezan bien, pero quizás todo el mundo evoluciona y ellos se estancan. Se está quedando Esto clavados. es lo que da la sensación, pero que el coche hay, el potencial está allí y que independientemente de Hamilton y la música y la moda y las narices y que no se la va a jugar y todo esto, pero si Hamilton huele a sangre, le salen los colmillos y si le salen los colmillos 7 veces campeón del mundo no lo para ni Dios, eso también. Si tiene el coche. Si tiene el coche, si huele a sangre, si él ve que el coche funciona y él cree en el coche, vamos a ver un Hamilton imparable. Seguro. Ahí es donde Pero, decía yo la dualidad de los pilotos pero de Ferrari. lo o que sea, no va a hacer es jugársela cuando no tiene el material para jugársela. O sea, ¿crees O sea, que es no un estamos, tema de... no estamos hablando de un Fernando que se la puede jugar No, Fernando se la juega con todo, hasta con para el el hierro que 11, lleva. para el Sí. 11, para el 10. Hamilton no lo va a hacer. No lo va a hacer. No está en este. No está por la labor. No está por esta historia, ¿no? O sea, son dos personajes diferentes. Fernando vive por los coches y Hamilton vive por la vida. Y encima tuvo la suerte y la varita mágica de Dios que le dio los 7 campeonatos del mundo, ¿no? Bueno, por eso se se los ganó, es igual. Ujú. O las elecciones fueron correctas, pilló todos los momentos correctos de la vida, ¿no? El Mercedes, el McLaren, o sea, toda una serie de cosas. Eso también forma parte de un piloto, ¿no? No Sí, equivocarse en sus decisiones. Exactamente. Clarísimo, como fue para no hablar de Fernando, que allí se equivocó en todas. Bueno, a eso iba. Fernando Alonso volvió a ser el primer español en la carrera y volvió a estar por delante de su coche, de un coche que, a ver, hay que hablar bien de Lance Stroll. Stroll tuvo unos buenos entrenamientos. Hoy estoy en promoción, como veis, estoy hablando bien de la FIA, de los comisarios deportivos, de Lance Stroll. Estoy en plan Madre Teresa de Calcuta hoy. Yo lo que diría es la estrategia. La estrategia de Stroll fue mejor que la de Fernando. Sí. Punto y pelota. No, Fernando estaba cabreado al final de la carrera. Bueno, estará cabreado, pero también puede decir él, ¿eh? O sea, tú ves lo que se está haciendo, entra... Le hicieron entrar demasiado pronto, probablemente. Stroll entró primero que él. ¿Mm? Stroll entró en la vuelta 11, si no me recuerdo mal. ¿Vale? O sea, que Stroll entró primero. Y aparte, no solamente entró primero... La vuelta 11 tiene no solo que cambia del blando al intermedio en la vuelta 11. No, salieron con intermedios y cambia a blando. Hablando. Hablando. O sea, con dos narices mete el neumático seco y blando. Sí. ¿Vale? Y esto fue lo que le hizo. Todo lo que perdió de tiempo lo recuperó en aquel momento, porque era la transición de que estaba mojado y se secaba. Y justo en aquel momento él empezó a adelantar gente. Pero luego esto se le gira en contra. Y cuando se. Con el safety. No, exacto, pero después entraron todos. Claro. Ya no perdió nada. Ya. Estaba, había recuperado aquellas posiciones, ¿no? O sea que al final, sí, es verdad, dos estrategias. ¿Y por qué no me hicieron lo que hicieron el bueno? ¿Y por qué no tú también? O sea, un tipo como Fernando, si él dice, quiero esto, te aseguro que el equipo levanta las manos. Sin duda. O sea, esto de que el equipo me ha ¿Te dicho... parece una excusa? Esto de que el equipo me ha dicho o han decidido de cambiar, oye, si tú no quieres entrar, no entras. Y lo sabe perfectamente porque lo ha hecho.
como lo ha hecho Carlos en Ferrari, como lo ha hecho muchísimos pilotos cuando han visto que la decisión de boxes era incorrecta. Ya. Que, ¿Tú qué crees, Lo que Jordi? pasa es que era un día que Era complicado. tomar Un las día muy decisiones. difícil. era complicado Para todos, acertarla para para- todos, ¿no? Igual en aquel momento. Hay quien la acertó y hay quien no la acertó. Correcto, ¿no? O sea, Parecía un rally, yo soy más de rallies. Bueno. Había un momento que las decisiones eran que hacemos los próximos minutos, pero Bendita lluvia. llegando, ¿no? Informaciones Sí, y uno pero- se salía un safety que, Sí, pero ostras, ahora entramos todos, ¿no? Estas son las condiciones mágicas Sí. para Fernando. Sí. Porque él tiene la experiencia. Esto es para la gente con experiencia. Nico entró, hizo una parada y hasta al final la otra parada. Punto. O sea, hizo lo que hicieron aguantó. los de delante y aguantó. Nada más. No, fijaos en una cosa. No intentó inventar nada. Aquí, en una carrera como Aguantar. esta, lo que tienes que hacer es no cometer errores. Sobrevivir. Y todos cometieron errores. Hamilton se salió, Leclerc se salió, Russell se salió, Gasly hizo un carrerón de la nariz, Ahora pero hablaremos, también ahora. hizo, Sí, no avancemos. hizo de todo, Hizo de todo, todo sí, en sí. pista. A Carlos le pegaron por detrás. Sí, sí. O sea, estamos Pero hablando que fíjate- todo el mundo cometía errores. fijaos en Entonces, una cosa. Tú no cometes errores y no haces inventos extraordinarios y puede pasar que llegues ahí. Los 5 Esta es pilotos mi- que no mi- terminaron mi la manera carrera de ver. Cierto. fueron Solo- precisamente Yo quería preguntarle a los Jordi. perdón un momento, Eduardo. Sí, sí. Fueron los 5 pilotos menos experimentados, precisamente. A Hadjar, que chocó contra el coche de Kimi. A Antonelli, con el difusor roto, tuvo que abandonar por el golpe que le dio Hadjar. Bortoleto, que se choca al ir con slicks en la cuarta vuelta. Era muy difícil aguantar allí en aquellas condiciones con los neumáticos No, se la jugó. de seco. Lawson, que se va en la primera vuelta, fuera de combate, se No por choca culpa de él. con Ocon. Mal los Racing Bull durante todo el fin de semana, después de unas actuaciones muy buenas, y el pobre Colapinto, que no llega ni a arrancar en la carrera. ¿no? Que no es culpa suya, esto es en tremendo, este sí. caso ni mucho menos. ¿no? Sí, esta vez no podemos decir nada de él, No. porque este Nada. fin de semana estaba haciéndolo bien. Estaba haciendo un buen fin de semana de estaba, entrenamiento. estaba allí con Gasly y a veces más rápido que Gasly. O sea, a ver, el coche no está para tirar cohetes, pero todo para tirar cohetes. Gasly terminó Sexto. Sexto, sí señor. Brutal. Mejor O sea, resultado vuelvo para a ver, Alpine. vuelvo a ver. Y rodó En cuarto, quinto, estas mucho circunstancias, raro, sí. si Bueno. tú no cometes errores Las manos. y no haces inventos, es muy probable, con lo que hay hoy en día en Fórmula 1, es muy probable que estés por ahí arriba, ¿no? Este es el mejor resultado de Alpine en lo que va de temporada, que por cierto han incorporado a Steve Nielsen, Ya te lo dije que yo. lo lanzaste tú Me lo- aquí me en lo- Dura la Vida. Me lo dijo precisamente. Flavio en Barcelona. En Barcelona. Sí, Ah, sí. me lo pidió, ¿no? Me lo dijo, me dijo, ¿qué te parece Sí, sí. esto, cojonudo? Es la buena opción, sin duda. Uno de nuestros hombres, Por eso. le he crecido yo. El gran problema de Colapinto fue que la cagó en la Q1 y se quedó allí sin ninguna opción. Luego, pues claro, el coche queda como queda, aprovechan para cambiar el reglaje, le hacen salir desde el pit lane, pero luego no arranca. Parece ser que por un problema de transmisión, lo cual nos daría una pista de lo que le pasó también en Barcelona. Podría ser. No tengo información para saber. Yo tampoco. Y decir cosas que no tienen Bueno, información, mejor no decirlas. Es que se ha filtrado, ¿eh? Se ha filtrado el tema de que lo que pasó en Silverstone, de que no arrancó allí en el pit lane, después de la vuelta de formación, fue un problema de transmisión. Se ha filtrado esto. El problema de transmisión es muy ambiguo. Es muy infinito. ambiguo. Es Es infinito. ¿Qué quiere decir? Bueno, es ¿Que como no, cuando te dicen- se olvidaron de poner las marchas dentro? ¿Había solo un palier? No sé. Bueno, ya sabes. El sensor. Dejémoslo en el sensor. Sí. Hay el sensor. Siempre vamos a los sensores. Ahora son sensores los problemas. Yo me acuerdo de una época cuando iba a MotoGP que hicimos una lista de las excusas de los pilotos y las excusas de los equipos, ¿no? Y había una serie. Y los equipos, cuando se clavaba un motor, en la época en que los motores, la época de los 50 y 80 centímetros cúbicos, vaya, si se clavaban, siempre era un problema con el carburante. Siempre era un problema con el carburante, nunca era un problema de motor, ¿no? Pero bueno, fue una lástima porque Franco estaba haciendo un buen fin de Sí, semana y vuelve a estar su continuidad en franquicia. Y porque está bajo una tremenda presión, ¿no? Sí. O sea, Se le ve se habla, down, ¿eh? vamos a ver, se está hablando de que Flavio ha hablado con Toto Wolff para
para Bottas, por favor, 100 veces Colapinto antes de Bottas. Pues no, Flavio está buscando un piloto. ¿Un reemplazo ya? Sí. Lo está. Está hablando con Toto Wolff, ha hablado 4 veces con Toto Wolff, y el Toto Wolff cambiar a Colapinto. En televisión ha dicho que Flavio estaba interesado en Bottas. No va a quitar a Gasly, obviamente va a quitar a Franco. Esto en televisión. O sea, me parece que es. A mí me parece una provocación por parte de Flavio. Porque realmente no hay color entre la escuela de Marco está haciendo estrago por todas partes. En la forma de operar tipo Marco en todas partes. Se ha convertido en un Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Lo que hay que hacer es ayudarlo, empujarlo y sobre todo empujar al equipo para hacer un buen coche. Porque no solamente es este coche, es que si tú sales de un año desastroso y tienes que hacer el coche del año siguiente, lo más lógico es que hagas un coche desastroso el año siguiente. Es que atención, tú tienes que crecer con el coche y entender para poder hacer el siguiente. ¿No? Atención, o sea, esta es la clasificación del Mundial de Constructores. Estamos en mitad del campeonato y hasta el momento, después de 12 carreras, Alpine, o sea, Renault, solo ha sumado 19 miserables puntos. Es una auténtica vergüenza, mitad de campeonato y Alpine últimos en el Mundial de Constructores. Y también problema para Williams, que atención, se han visto superados en este Mundial de Constructores. Superados todavía no, pero les tienen allí pegados por el equipo Sauber, con ese montón de puntos que han sumado, estos 8 puntos que les ha dado Nico Hülkenberg este fin de semana. Carlos Sainz volvió a quedar fuera de 2 puntos, 12º, mientras que Albon, su compañero en el equipo Williams, fue 8º. Has dicho 8, son 15 puntos. Ay, perdón, 15 puntos, perdona. 15 puntos, son un montón de puntos. Más pasta, diría mi hija. Sí, exacto. Los bonos. Son más 15 bonos. Por el tercer bono. No le quites el bono. Me he quedado con la expresión no le quites el bono, por favor. De Laura Villalfrat, el bono. Laurita, cuando veas el programa ya mandarás un WhatsApp. 12 cajas de 12 botellas. Invítate algo, cuando vengas ahora de vacaciones en casa, Págate una copa. No, pero mira, el jefe. Estamos hablando que es sexto, Sexto. Sí, por eso digo. El jefe tiene algunos defectos, pero tiene muchas virtudes. Y entre las virtudes que tiene el jefe es que es generoso. Y tacaño no lo he sido nunca. Tacaño, tú no eres tacaño. No. Nunca. Tú no eres tacaño. Por eso no eres piloto. Y por eso no seas piloto. Como tú. Bueno, Carlos Sainz, mala suerte otra vez. 12º. Pero esta vez además Leclerc de por medio. Sí, bueno, pero si estás... No hubo mala intención, cuidado, por parte de Leclerc. Si estás en esta zona del 8º al 14 es donde hay los follones. Del 8º al 14 siempre es... Bueno, hay gente con coches que pueden ser muy competitivos que han porque hemos de pensar que la Fórmula 1 estamos hablando de 20 coches en un segundo. Menos. O sea, es brutal. Y en esta zona te puedes encontrar con 6, 7, 8 coches, todos en 2 décimas. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que a la que sueltan la bandera, donde hay los follones normalmente es en esta zona, del 8º a la zona caliente. Ajá. Donde, por cierto, Williams intenta escapar, pero siguen sin levantar la cabeza. La sensación es un poco, Jordi, que Williams empezó bien el campeonato, transmitiendo buenas sensaciones en los test de pretemporada, buenos primeros grandes premios, al menos para Albon, pero la sensación es que se han quedado allí, que no han evolucionado nada. Carlos no engaña, ya dice que la evolución del coche no existe, que están trabajando para el 2026. Parece que han ido a menos, ¿no? Igual había una esperanza al principio. Dejemos acabar a Jordi, perdón. La sensación que da, la sensación de que cuando Carlos entra y los primeros resultados están allí, no están muy lejos, o parecía que... Y han quedado, igual como ahora decía Joan, en este grupo que de estar el 8 a estar el 14 es un suspiro. Y claro, no es lo mismo estar luchando igual por unos puntos que estar por ir quedando fuera, ¿no? O sea, la sensación que da desde fuera. Sergio. Yo creo que un poco lo que decíamos.
¿Qué le pasa a Williams? O sea, Carlos es un piloto más, pero estamos en lo mismo. ¿Qué evolución qué quiere Williams? Y está pensando en el año que viene. Este año es que no tienen coche, y tampoco se ve una progresión, ¿no? O cambios significativos que al menos que los pilotos digan, mira, pues hemos hecho esto, lo otro. Yo creo que Williams tiene un problema también de equipo, de coche, y que la evolución ha ido a menos. Ahora tenemos que ver el año que viene, que es por lo que apuestan. Bueno, pero si el año que viene... Vale, vamos a darles este margen. Pero si el año que viene fallan de entrada, habrá que recordárselo todo esto, ¿no? A ver. Williams es Williams. Williams es Williams, primero. Hicieron un buen coche porque hay buena gente para hacer un buen coche, pero es un equipo pequeño. Es un equipo que está creciendo, que no tiene el presupuesto para hacer grandes cosas, que no tiene la infraestructura para hacer grandes cosas, que no tiene dos equipos, uno trabajando en el coche que viene, otro trabajando en este coche. Es un equipo pequeño. Y hicieron un buen coche inicialmente y ahí quedado. Se ha quedado estancado, todo el mundo sigue creciendo y ellos se han quedado en esta zona que lo único que van a hacer es bajar a partir de ahora, no van a subir, porque no hay evolución, no hay nada, porque todos los esfuerzos están concentrados para el año 26. Pero bueno, esto es lo que es Williams. Y a mí ya me extrañó la decisión de Carlos ir a este equipo. Él creyó enormemente en el equipo. Podía creer, porque hay gente muy buena en este equipo, pero sigue siendo un equipo pequeño. Sí, y un equipo, sigue convencido, y un equipo que está mandado por un grupo de accionistas, que lo único que les interesa es revalorizar el valor del equipo. Y un día cuando su dinero haya doblado o triplicado, que lo está haciendo en este momento, porque cuando lo compraron a los precios de aquel momento y a los precios de ahora ya ha triplicado el valor, un día lo venderán. No son el Frank Williams, no es el Ron Dennis, ni tan siquiera la hija de Frank Williams. No es una marca, no es un Audi, no es una Ferrari, no es una Mercedes. Un fondo. Estás hablando de un fondo, y un fondo hoy hacen esto y mañana pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces, lo que no pueden hacer es perder dinero, no quieren perder dinero. Entonces, tampoco pueden tirar el dinero esperando y creyendo en que los chavales lo van a hacer todo fantástico con la mitad de gente que tiene Red Bull o que tiene Mercedes o que tiene Ferrari. Milagros. No, milagros no se pueden hacer. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo, el tema Williams? Me quedé pensando el fin de semana qué pasará por la cabeza de Carlos cuando veo la progresión de Sauber y todo lo que se trató de que quedar en Sauber y haber tomado la decisión por Williams. No sé, me quedé muy pegado con eso. Yo creo que... Es lo que le daba Sauber. Yo creo que sí. Ese cheque en blanco. Exactamente. Yo imagino que haber sido un cheque en blanco muy en blanco. Por detrás. Sí, Audi le dio un cheque en blanco para ir al proyecto. Me sorprende mucho. Yo creo que, bueno, ahora el argumento debe ser esperar el próximo año y a ver cómo sale la lotería. Y los movimientos que puede hacer Max. El próximo año para mí, lo que está pasando en esta Fórmula 1 es que la gente más joven es mucho más rápida para adaptarse a cambios complicados, como van a ser estos motores con mayor batería, con hibridación más compleja de administrar en carrera. Creo que los viejos cracks que están corriendo hoy día van a tener más complicaciones para llevar un auto de estos que el proceso de adaptación que tiene la gente más joven que ha entrado a la categoría. Yo no sé, bueno, ojalá por el cariño que le tenemos y por el pilotazo que es, que lo tengamos en la mejor de las situaciones. Y yo no sé, este cambio Russell, están hablando ahí, escuché a Juan Pablo Montoya decir de que si se va Max a Mercedes, yo me llevaría a Carlos como compañero de equipo. Ya. Podría ser una alternativa. O al mismo Red Bull. Pero no sé. Montoya, que es alguien que habla sin filtros. Ni un filtro. Y sabe bastante del tema. Es cierto. Sí. Hay que hablar de un piloto que nos falta todavía, de Oliver Behrman. Somos grandes defensores de Oliver Behrman, pero el sábado se equivocó mucho. O sea, tú no puedes ir a este nivel cuando hay una bandera roja, porque puede haber comisarios en la pista, Era entrando boxes. No habían comisarios, era todo claro y la cagó. Bloqueó, se le fue y tocó. Es un error tonto,
De un rookie. De un rookie. Le ha pasado Prost dando la vuelta de reconocimiento. Perdón, pero Michael Schumacher me destrozó el coche saliendo, no llegó ni al circuito, saliendo en Silverstone. Hamilton entrando. Oye, Hamilton entrando. Contra el muro, Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo, salió de boxes, golpe de gas, pam, contra el muro, no había llegado ni a la salida de... Algo le habrías hecho. Sí, en la trampeta, le dice la trabanqueta, como se dice en mi tierra. Algo le habrías hecho. Se confundió. Y luego en carrera, trompazo de Tsunoda. Tsunoda está repartiendo más que un central, últimamente. Sí, está repartiendo. Sí, se golpeó con Ocon también. Sí, claro. Creo. Frustración, esto es frustración, porque Tsunoda es un piloto rápido, pero es un piloto, ni él ni nadie puede manejar este coche como lo maneja Max. Y esto te debe crear una frustración y una inseguridad y te quita todo lo que tú has aprendido y has crecido en la Fórmula 1 y te sientes que eres mejor que nadie, te meten en una situación así y te acaban casi destruyendo. Mira lo que le ha costado a Larson volver otra vez. Está pidiendo de rodillas que le bajen al Toro Rosso, que pongan a Hayat otra vez. Sí, que pongan a Hayat y él se vaya. que pongan a este. Bueno, y hablando de los Haas, ¿no? El toque entre los dos coches. Pero esto es patético. Típico Ocon. Pero aquí creo que no fue culpa de él, Sí. Fue culpa un poquito del clima. Bueno, el clima, pero el que da es él. Pero bueno, es igual. Próxima carrera, señores, pongámonos en pie. Del mismo modo que Silverstone no debe abandonar nunca el calendario del campeonato del mundo. Y que ni Barcelona. Bueno, esto es obvio. O sea, los no circuitos históricos no tienen que abandonar el campeonato. Bueno, pues por lo mismo que, como dice Joan, Spa-Francorchamps no debería irse jamás. Próximo escenario, pronósticos para la batalla de las Ardenas. McLaren yo creo que va muy fuerte. Es que va fuerte en todo. Entonces, es obvio. O sea, McLaren, a ver qué hace Ferrari, si evoluciona lo que estábamos comentando, ¿no? Y a ver también los Mercedes, ¿no? Los Mercedes porque como es tan cambiante... Sí, ahora tocaría, ¿no? Pero es un circuito... pero allí llueve también a veces, en Spa. Pero yo creo que McLaren está diferenciándose mucho. Sí, Jordi. un poco la línea que dice él, ¿no? Es otro sitio donde el clima es fácil que sea cambiante por la zona que es. Los dos os que habéis puede olvidado de Max, Sí, ahora nos lo comentas. Lo que pasa es que últimamente sí que ha habido pues estas apariciones de Mercedes que de repente están allí. Y bueno, sí, pero lo de Canadá no ha vuelto, ¿eh? No. Y lo que decía de Max yo creo que siempre está, ¿no? Siempre, yo no me gustaría tenerle detrás porque es que en cualquier momento, aunque no cuentes con él, girarías la cabeza y estaría allí. Mira la vuelta del sábado que decíamos que fue y terminó quinto. Terminó quinto, remontó después de dos errores, después de un trompo que estaba el 11, Sí, se fue de atrás, correcto, el undécimo. Sí. Eduardo, ¿viste el accidente de un McLaren en las 24 horas de Spa arriba en el radillón? ¿Has visto las imágenes? Sí. No. Vaya hostia, el segundo golpe que le dieron. Pero yo no entiendo cómo en ese circuito ha muerto gente. Pero ahí ha pasado otras veces, es un punto ciego. La subida al radillón, si te vas a la derecha cuando entras en la recta de Kemmel, complicado. Allí esto es Spa. Es Spa. ¿Tú qué pronosticas? Ha muerto pilotos de Fórmula 1. Pero espero que mi pupilo Regalón vuelva a ganar. Es lo que yo espero. O Oscar, que también le tengo mucho cariño, pero lo que es. No tanto. Es lo que es. Bueno, en Bélgica, es lo que es. Si gana Piastri, a Eduardo le va a dar un espasmo. Sí, a ver, tenemos me acojo la quinta enmienda. En Spa se puede adelantar. Tienes una recta larguísima. Sí. O sea, vamos a ver qué plan juega Red Bull, si busca la velocidad de punta para la recta para que nadie lo pase, y que Max se saque una vuelta mágica y lo mete en pole. Se hace pole, sale adelante y tiene velocidad en la recta, no lo pasa ni Dios. Spa. Esto de entrada. Si todo es normal, los dos McLaren van bien en todos lados, van a ir bien tremendamente allí. Y yo personalmente tengo esta sensación, quizás porque soy también un poco ferrarista,
de que Tú eres los de todos. bueno, al menos... Menos de Williams. Menos de Williams. O sea, por eso me trajiste la corbata para deshacerte. Los Ferrari yo creo que van a ir bien. Bueno, En Spa. pues ojalá. Yo creo que van a ir bien en Bueno, Spa. claro, tienen el factor Jerome D'Ambrosio. Y Tienen, el ayudante. no, Gisbert, tienen una serie de modificaciones que hicieron en Silverstone que les fueron bien, que después en carrera y en clasificación no subieron del todo, pero si las modificaciones van bien y no le sacas el máximo de rendimiento, más tiempo pase con esas modificaciones, más rendimiento le vas a sacar. Entonces yo creo que van a ir para... De la misma manera, no creo que Mercedes nada especial, pero yo creo que Ferrari sí. Bueno, veremos. O sea, estamos hablando Max, McLaren, Ferrari. Grabado está y lo acabáis de escuchar. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final. Un punto final. Sí, por supuesto. Una cosa que Como si comentar. estuvieras en tu casa. Muchas gracias. Vamos a tener, para la gente fanática de este lugar, vamos a tener un Open Day el 18. Ajá. Solamente seguir a, Cuéntanos, a ¿qué es Chelsea. esto? ¿Qué es Open eso? Day significa que esto no es un museo abierto al público, pero Sí. vamos a tener un día abierto al Sí. público y vamos a regalar 10 entradas, porque es cobrado ese día, 10 entradas a personas que sigan a partir de ahora Chelsea 1979 Cars y que pongan que vieron el programa dónde? de Dura la Vita en Instagram. En Instagram. En Instagram. Y que vieron el programa de Dura la Vita para poder acceder a esas entradas para el día 18. Atención, ¿Ok? pues, al mensaje que nos ha lanzado nuestro querido Eduardo. Vais a tener la oportunidad de conocer el paraíso sin necesidad de tener que pasar por la funeraria, sino Ni por San simplemente... Pedro, ni por San Pedro. ¿Te acuerdas que el hotel donde estábamos siempre en Spa teníamos la funeraria al lado? sí. ¿Te acuerdas? Era en Stavelot, ¿no? Era aquel hotel donde íbamos. Stavelot. Teníamos la funeraria al lado. Un hotel fantástico, por cierto, ¿eh? Con el mejor En Spa hay diseño. poca cosa, ¿Eh? fantástico. Bueno, pero era muy bueno aquel hotel pequeñito de 8 habitaciones. Aparte de las acuérdate. vacas que miraban para un lado al otro y nos decían si iba a llover o no. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues atención. Os lo propone Eduardo seguir la cuenta de Chelsea 1979 en Instagram. Si no sois seguidores de Dura la Vita, esto no vale. Tenéis que haceros suscriptores, ya sabéis, darle a la campanita y podéis participar en este sorteo de 10 entradas. 10 entradas, atención, para visitar el museo el día 18 de julio, una fecha que no se os va a olvidar, seguro que no. Jordi, muchísimas gracias. A vosotros, gracias, un placer. Por acompañarnos. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde el RAC de apoyo al deporte, como siempre, fundamental. Y nada, y ahora con Fernando Alonso allí de embajador del circuito, Encantados. a ver si recuperamos el programa de las jóvenes promesas. A ver, que lucharemos por esto, es importante. Esto estaría muy bien, porque luego vienen las victorias como la de Ay, Mari Boyan. Exactamente, y porque lo Correcto, necesitamos. claro. necesitamos. Hay que sembrar. Hemos hablado de que tenemos un país que la base está allí, pero hay que fomentarla y Hay que hacerlo. ayudarla. Sergio, gracias también. Un placer. Un placer. Tenemos pendiente la visita en el box de Hispano Estáis todos invitados, es vuestra casa. y unas vueltas, ¿no? Unas vueltecitas. Lo que haga falta. Nos gustaría probar. Tenemos que hacer ahí un más hispano. afición, como hacen Peña. muy bien aquí en Chelsea. Es un sitio maravilloso, pero venéis al box de Hispano y estáis invitadísimos cuando queráis. Por supuesto que sí. A vosotros, gracias por acompañarnos. Una semana más en Dura la Vita. Nos encontramos para las 2 últimas carreras antes de la pausa del verano. La próxima, ya sabéis, Spa-Francorchamps. Esto sí es un circuito.